Contexto ambiental. Doctor Francisco Valdés Pérez Gasga, muy buenos días. Muy buenos días. El ibis, que es un ave así que parece salida directamente de las tumbas egipcias, pero que lo podemos ver en la laguna. El ibis es parsimonioso, lento y atento, metódico. Hunde sus pies en el agua, luego en el lodo. Su mirada no pierde detalle, parece recién salido de una tumba egipcia, como dije. Las elegantes anconas de plumaje blanquinegro, de frac, descansan en una pata, recibiendo la calidez del primer sol del día. Los costureros atacan al lodo con energía y velocidad. Sus cabezas se mueven como la cabeza de una máquina de coser. Comen furibundos para recuperar el peso perdido en su largo viaje desde el norte de Alaska y Siberia hasta Torreón. Hay pequeñas cercetas y patas amarillas. Los chichicuilotitos y los playeritos corren por el lodo atrapando invertebrados y sin mediar provocación emprenden su huida aérea y ruidosa hasta una orilla húmeda. Es un privilegio ser testigo del misterio de las migraciones y del milagro que es la vida. Todo esto que le platico lo vi hace menos de una semana, en un gran charco producto de las lluvias de septiembre, frente a las instalaciones del Colegio Británico al oriente de Torreón. Una observación desplazada, pues hasta 2017 el sitio preferido por los observadores de aves era otro charco más al norte, un charco que ya no existe. Las hectáreas que el agua solía cubrir están hoy rellenas de escombro y aplanadas con maquinaria. Lo que era oquedad es ahora una plataforma lista para ser urbanizada, poner industrias, comercios o viviendas. El fin de estos grandes baldíos de Torreón y su cambio en superficies de asfalto y cemento solo pueden ser malas noticias para quienes viven y trabajan al oriente de la ciudad. Las próximas tormentas, las del año que entra, causarán inundaciones más graves y más duraderas que las de este año. Como se han agravado las inundaciones en el vecindario de Pavo Real y Vasconcelos, merced de la impermeabilización reciente del gran predio que estaba en esa esquina. Predio que contenía y resumía el agua que por unos días era el hogar de cientos de ibis, costureros, playeritos, cercetas, tildíos y chichicuilotes, que tomaban un respiro en su viaje de miles de kilómetros y que ahora ese baldío, ese antiguo lago, es un gran supermercado. La escasa visión, la demasiada avaricia y la nula planeación es lo que nos está llevando a dañar a la naturaleza y a dañarnos nosotros, nuestros bienes y a nuestros prójimos. Y estuve observando unas fotografías que tomaste de unas aves en unos charcos. Esas son. Geniales las fotos. Pero tantas aves que nos están visitando, ¿son las que están en proceso de migración? ¿O algunas son nativas? Algunas son nativas. Por ejemplo, la zancona está blanco y negro y el tildío son nativos, pero todos los demás vienen o de Canadá o de norte de Alaska y Siberia, como el caso de los costureros, que vienen año con año. O sea, viajes de miles de kilómetros. ¿Y a dónde van? Algunas se quedan aquí el invierno. Otras siguen, por ejemplo, los costureros, los que vienen desde el norte de Alaska, entran un poquito a Guatemala, pero básicamente es el territorio de México y la costa del Pacífico de Estados Unidos, en donde es su hogar invernal. ¿Y vienen que vienen a ovar, vienen a desovar aquí? No. ¿A qué No. vienen? Vienen, Aquí, bueno, a resguardarse del frío, sí, me imagino, ¿no? Sí, se reproducen en primavera y verano, en el Ártico. O sea, tienen que regresar para el año que entra allá a poner sus huevos y a tener sus pollos. Hay muchas teorías sobre qué es lo que originó la migración. La más aceptada es que fue el retiro de los hielos en la última glaciación hace 15,000 años. Que todas estas aves que ahora nos visitan eran nativas y aquí se reproducían. A medida que se fueron retirando los hielos, se fueron abriendo nuevos territorios de alimentación y de anidación. Entonces fueron expandiéndose hacia allá, pero siempre volvían a su hogar ancestral, que sería México o la comarca lagunera, ¿eh? Esa es la teoría ahorita más aceptada, que por eso es por lo que migran, porque lo hacen en invierno, que sus territorios del norte no se podrían quedar ahí, primero porque los días son muy cortos, segundo porque son muy fríos, y la vida de las cosas que ellos comen, insectos, crustáceos y demás, prácticamente desaparece o entra en una especie de largo sueño y no tendrían que comer. Entonces, por eso también eso los impulsa a venir más al sur. Y las parvadas o bandadas de pájaros que por cientos o tal vez miles vemos, digo, me ha tocado verlos en el bosque y me ha tocado verlos en la Colón, ya no tanto como antes, pues era por la deforestación de la Colón, pero son miles, me atrevo a decir, miles
son pájaros negros con amarillo en el pecho. Sí. No son gorrioncillos pechos amarillos. No sé si existe el gorrión pecho amarillo. No, son tordos cabeza amarilla. El nombre científico es curioso, Jantocephalus, que quiere decir cabeza amarilla. ¿Y por qué doble? Pues yo creo para hacer énfasis de que tienen la cabeza amarilla, yo creo. En realidad lo que llegaban a la Colón eran 4 especies diferentes de tordos, y era curioso verlo. En una ocasión Bill Beatty, un amigo que residía aquí en Torreón, y yo hicimos un censo rápido entre el bulevar, caminando del Boulevard Revolución al Boulevard Independencia, y calculamos entre 250 y 300 mil pájaros que llegaban ahí. Caray. Pero, como tú dices, la deforestación que empezó con el trienio de Guillermo Anaya y luego siguió con todos los subsecuentes, han hecho que se alejen de ahí. No son muy fieles tampoco a los sitios donde llegan. Eran muy fieles a la Colón, eso sí, pero en general se mueven a distintos lados. Hay veces que la Plaza Kennedy se queja la gente por la cantidad de pájaros, luego otros inviernos no están ahí, luego a veces están en la Alameda y en el bosque, a veces no, luego están en los, los viveros de Lerdo. O sea, se cambian mucho, pero ya no son las parvadas tan grandes que por lo menos yo me acuerdo haber visto en mi infancia. Sí, de hecho yo vivía ahí enfrente de la Colón, y en los años 70 era un espectáculo maravilloso ver miles y miles y miles de pájaros en la Colón, y también muchísimos árboles. O sea, tú podías caminar por el Camellón y tenías sombra completamente por toda la Colón. Ahora ya son lunarcitos así donde tiene sombra, y eso muy apenas. Pero esos pájaros ahora están por el Boulevard Independencia. Sí, te digo, se mueven. Una cantidad importantísima de pájaros ahí. Sí. Pero nunca en las cantidades. Yo recuerdo de infancia te podías pasar minutos viendo volar las parvadas en el cielo y cómo cambiaba la forma de la nube de pájaros, y ahora ves unas nubecitas pequeñitas. O no sé si sean también los ojos del niño, ¿verdad? Claro. Que veía las cosas de una manera diferente. Pero no olvidemos que también ha cambiado mucho el uso del suelo y el tipo de agricultura que desarrollamos, y eso también les afecta, ¿no? ¿Y hay alguna explicación del por qué ese ballet que hacen, esos movimientos que digo, aparentemente no tienen lógica, pero te forman unas figuras alucinantes en el cielo? Que cambian de repente y tú dices, ¿por qué cambiaron, no? Fíjate que ese comportamiento, igual que el de los grandes cardúmenes de peces que tienen un comportamiento parecido, han dado pie a que se invente una nueva rama de las matemáticas que se llama la teoría del enjambre, ¿no? La teoría del enjambre, cómo se puede, y ahora tiene grandes aplicaciones en robótica, en robots aéreos y robots bajo el agua y este tipo de cosas. En ocasiones es para evadir cambian de dirección para evadir algún depredador. A lo mejor uno no lo alcanza a ver, pero ahí anda un halcón peregrino tratando de agarrarlos. Estas grandes parvadas, ya saben, si anda un depredador cerca, hay que juntarse y volar pegaditos, porque entonces el halcón peregrino, que caza por el golpe que da a gran velocidad, le da miedo ir a chocar contra una pared de pájaros y no contra un pájaro individual. Entonces son cosas de adaptación, pero en ocasiones no hay depredador y de todos modos hacen estos ballets aéreos, ¿verdad? Pues muy interesante. Y nos están preguntando, dice, Elix Ceballos dijo bandada o parvada. ¿Cuál es lo correcto y cuál es la diferencia entre bandada y parvada? Bueno, una bandada, y le digo la definición de enciclopédica, banda o bando, términos propios del conjunto de países hispanohablantes, o también parvada, término propio de El Salvador y de México. Es un grupo de aves en general de la misma especie, aunque no necesariamente que actúan de modo homogéneo mientras vuelan o se alimentan. Eso es lo que dice el diccionario. Fíjate que es curioso, en el idioma inglés cada especie de pájaro tiene un nombre diferente. Sí. No todos son parvadas. Y son curiosos. Del que me acuerdo ahorita, en cuervos, un grupo de cuervos se llama un asesinato de cuervos. En Murder of Crows es un grupo de cuervos. Y así hay otro que es el capricho de golondrinas, por ejemplo. Es un grupo de golondrinas volando juntas. Y tienen nombres curiosísimos que no sé de dónde vengan, probablemente del medioevo, cuando se tenían esas ideas, más contacto con la naturaleza, pues, y más explicaciones, muchas erróneas, del comportamiento de los animales, ¿no? Se comunica también Carlos Guillermo Cuellar Anaya, dice, Elix Ceballos, recuerdo que cuando yo iba a Limes, esas parvadas de tordos
por la Colón eran tan copiosas que amanecían muchos arrollados por los autos y uno tenía que irse cuidando de los bombazos. Eso sí. Sí, bueno, eso sí. Eso sí. Bien, Francisco, pedaleada. Las mismas Pues todos de los siempre. jueves, sí, a las 8 de la noche nos vemos ahí en la Torre Eiffel. Este último jueves fuimos a Gómez, el próximo vendremos a Torreón y luego el que sigue iremos a Lerdo. Pero lo importante que quería resaltar yo hoy es esto de que estamos impermeabilizando demasiada superficie de la ciudad y eso es lo que nos está llevando a que se inunden las zonas bajas de la ciudad en donde nunca se debieron haber permitido construcciones, ¿no? Bueno, pues ojalá este mensaje llegue a quienes tienen este afán impermeabilizador de la ciudad. Así es. 8:45, punto de contacto. Mi Twitter, que es F. Valdés P. Gracias.